Las ciencias de la acción humana, a las que me he referido ahora en general, se dividen en dos grandes ramas. Por un lado la teoría y por otro lado la historia. La teoría de la acción humana sería la economía tal y como hemos venido aproximándonos a ella hasta ahora. Es decir, la teoría es un estudio formal, abstracto, cualitativo y general de los procesos de interacción humana. Mientras que la historia, la segunda rama esencial que requiere el científico social, está constituido por el estudio sistemático de los hechos del pasado que se refieren a la acción humana. Estos hechos del pasado que se refieren a la acción humana pueden ser del pasado lejano, que en términos coloquiales se le llama historia, o del pasado próximo, o muy próximo. De hecho, lo que ha sucedido esta mañana ya es historia. En las ciencias sociales, a la historia del pasado reciente se le llama estructura económica. Por eso aquí hemos puesto historia o estructura. En términos coloquiales, historia son los hechos del pasado más lejano y estructura es la historia reciente. Estructura económica mundial o estructura económica de España es la historia de la economía de nuestro país, pero reciente, del mes pasado, de este año pasado, pero que no deja de ser historia. De hecho, todo lo que ha acaecido hace un segundo ya es historia. Siguiendo la más pura tradición aristotélica, recuerden a Aristóteles, no es que sea santo de mi devoción, bueno, el que es menos santo de mi devoción, que me pareció un pájaro imperdonable, fue Platón y Sócrates, dos pájaros. De Sócrates hablaremos en su momento. Y Aristóteles se salva, en gran medida, pero no del todo, Era, digamos que, preceptor a sueldo del mayor dictador, tirano y genocida de su época, Filipo de Macedonia, y además preceptor luego del más alocado, paranoico, Alejandro Magno. Hablaremos sobre esto más adelante. Pero sí que Aristóteles tiene una serie de contribuciones de enorme valor, sobre todo en el campo de la epistemología. Aristóteles distingue entre dos conceptos filosóficamente, el concepto de forma y el concepto de materia. Forma, pues uno ve 1000 vasos. Un vaso grande, un vaso pequeño, un vaso de cristal, un vaso de plástico, un vaso de color rojo, un vaso blanco, un vaso de whisky, un vaso... Al final, tenemos la forma de lo que es un vaso, en términos teóricos o conceptuales, con independencia de su plasmación histórica concreta. El estudio de la forma de las interacciones humanas, en el sentido aristotélico, daría lugar a la teoría económica. Y es a eso a lo que nos vamos a dedicar este curso. Mientras que el estudio de la materia, la plasmación concreta de un vaso específico, como si dijéramos, de las interacciones humanas, daría lugar al estudio de la historia. Una y otra, forma y materia, teoría e historia, son igualmente importantes para adquirir un conocimiento adecuado de la realidad social. Repito que son igualmente importantes, se encuentran al mismo nivel, la teoría y la historia. Lo que pasa es que, siguiendo a Karl Menger, es importantísimo lo siguiente. Primero, no caer en el error de no distinguir entre teoría e historia. De acuerdo que son igualmente importantes, pero son diferentes. Epistemológicamente una cosa es la teoría, la forma, y otra cosa es la historia. Y en segundo lugar, hay que evitar caer en un error todavía más profundo, que es el pensar que se pueden extraer leyes teóricas o formales de un conocimiento de la historia, es decir, de la materia. Ese es el error en el que cayeron en la época de Menger, el fundador de la escuela austríaca, los historicistas alemanes, encabezados por Schmoller. Es el error en el que caen hoy legión de positivistas y economistas matemáticos del equilibrio, que piensan que realizando múltiples estudios históricos o contrastaciones empíricas pueden llegar a saber algo en términos teóricos. Porque como vamos a demostrar más adelante, las relaciones entre teoría e historia son justo al revés. No se puede extraer ningún conocimiento teórico de la historia, sino que es al revés. Solo se puede hacer historia interpretando los hechos del pasado a la luz de una teoría previa, que con carácter autónomo e independiente hayamos sido capaces de elaborar. Es imposible extraer teoría de la historia,
Ya hemos visto que los hechos sociales históricos son complejísimos, que además son ideas que otros tienen sobre lo que hacen o lo que hicieron en el pasado, que no se pueden observar. Nadie puede observar la historia, sino que la puede interpretar. Y poner orden en esos fenómenos complejos si dispone previamente de una teoría. Es decir, la teoría es la condición sine qua non, no previa para hacer la historia, para interpretar los hechos históricos. Sin teoría previa no hay realidad histórica, sino tan solo un magma incomprensible de hechos y datos. De hecho, les tengo que decir, la evolución de Mises es curiosa. Mises estudia Derecho y su primer trabajo es un trabajo de historia. Él quería ser historiador. Y hace un trabajo sobre la historia de la servidumbre en Galicia, pero no la Galicia española, sino la Galicia del Imperio Austrohúngaro, que está allí cerca de Hungría. Y cuando termina el libro, cae en sus manos la obra de Menger, Principio de Economía Política, y se da cuenta de que era un ignorante. Dice, yo no puedo ser historiador si previamente no me convierto en un teórico de la economía, porque no puedo interpretar bien lo que pasa. Entonces, voy a pasar por el esfuerzo previo de convertirme en economista. Y por eso tiene ustedes la acción humana. Su objetivo era ser historiador, pero entendió que no podía hacer nada de historia sin disponer de un esquema conceptual de tipo teórico formal previo, y por eso se convirtió en un gran teórico. Primero tenemos que entender que una cosa es la teoría, es el conocimiento general abstracto formal de las formas de los procesos de interacción social, y otra cosa distinta es la historia, que es un conocimiento concreto sobre los hechos acaecidos en el pasado, relativos a la acción humana. Es preciso, para hacer historia, disponer con carácter previo de una teoría. Por eso, de ahí la flecha, que va de izquierda a la derecha. No podemos saber nada de historia si previamente no disponemos de una teoría, que nos permita interpretar lo que sucede en la realidad. Popper, que no es santo de mi devoción, escribió All facts are theory laden. Es decir, todos los hechos históricos están cargados de teoría. Yo soy todavía más radical que Popper, y en ese sentido con Mises digo, es que no hay historia sin teoría. ¿Por qué? Porque sin disponer de un esquema conceptual de tipo formal, no podemos interpretar los hechos del pasado relacionados con la acción humana. No podemos interpretar el objeto de investigación del economista, que son ideas que otros tienen sobre lo que hacen, los fines que les merecen la pena y los medios que creen a su alcance para lograrlo. Luego, la teoría es imprescindible para hacer historia. Es la condición necesaria para hacer historia.